días. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y en nombre de su presidente, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, les extendemos un afectuoso saludo de bienvenida a esta conferencia virtual denominada Jueces de Paz y Jueces Ordinarios, que hace parte del ciclo de capacitación en Jueces de Paz y Reconciliación. Nuestro invitado disertará hoy frente a los mecanismos que existen para solucionar pacíficamente los conflictos sin accionar el aparato jurisdiccional de la Administración de Justicia, los cuales se han convertido en un conducto sencillo, idóneo, con el que la comunidad puede resolver de manera pacífica los conflictos en equidad. Dichos mecanismos han sido utilizados desde el origen mismo de la humanidad como manera de prevenir toda forma de violencia entre las partes de un conflicto, como amables componedores de las situaciones que se presentan cotidianamente al vivir en comunidad y al interior de precisamente los grupos, las comunidades, y es así que tienen un rol fundamental en la búsqueda de regulaciones y soluciones pacíficas a las controversias que se suscitan. Es así que en virtud de la Ley 497 de 1999 se reglamentó, organizó y se puso en funcionamiento la Jurisdicción de Paz en Colombia, la cual bajo el principio de equidad busca promover la convivencia pacífica al interior de las comunidades, como lo manifestaba anteriormente, brindando mecanismos que faciliten una mejor convivencia social. El juez de paz, quien perteneciendo a la misma comunidad a la que sirve como administrador de justicia en equidad, desarrolla funciones propias de su rol, las cuales serán contextualizadas en esta conferencia, proporcionando una visión integral del papel tan importante que desempeñan y las características inherentes a su designación, teniendo en cuenta la importancia de esta figura que las personas que tienen el honor de ser designados jueces de paz deben encarnar las características de poder administrar justicia, digámoslo así, en equidad. Y por eso las connotaciones de estos jueces de paz y de reconciliación son personas deben ser personas de excelsa conducta, de brillante y ejemplar comportamiento. Así que hoy el doctor Héctor Enrique Peña, nuestro invitado especial, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que es abogado, magíster en dirección de empresas, especialista en regulación y gestión de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, en derecho procesal, en derecho administrativo, en instituciones jurídico-políticas, en tributación, instituciones jurídico-familiares. Hoy nos va a disertar sobre este tema tan importante. El doctor Peña también ha sido juez en distintos despachos judiciales, es docente universitario, formador asiduo de nuestra escuela judicial, con un apoyo generoso que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la escuela, antes y después de la pandemia. Actualmente, como lo decía, el doctor Héctor Peña se desempeña como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Al finalizar la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Adicionalmente, todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Apreciado doctor Peña Salgado, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Un saludo muy especial a la doctora María Lucero Nova, quien es nuestra directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo extensivo a nuestro presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, y a todos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Y un saludo especialísimo, un abrazo grande a todos los jueces de paz de Bogotá y de Colombia.
Un abrazo grande a todas las personas que sacaron esos minuticos para conectarse. Muy formales a todos, bienvenidos. Como es la primera sesión que tenemos con los jueces de paz recién elegidos de Bogotá, y muchos también por primera vez asistirán a esta charla, es agradecerles su presencia, su amabilidad, su gentileza de estar con nosotros y, en fin, darles un saludo de bienvenida enorme. Les quedamos muy agradecidos por esta presencia a esta sesión de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Con este saludo de bienvenida, sobre todo en especial a los nuevos jueces, a los que por primera vez asisten, me permito ya dar comienzo al tema. Debo hacer una observación sobre la temática que voy a desarrollar, y la observación fue originada, insinuada por los mismos jueces de paz antiguos, en el sentido de que las charlas hay veces demasiado teóricas y hay dificultad de comprensión por que lo práctico, digamos, que se deja a un lado. Entonces, en este evento trataré de hacer un lenguaje sencillo y haré un poco práctico el tema para que esta sugerencia que nos hicieron sea materializada. Otra observación que debo hacer es que hay diferentes formas de exponer los temas. Hay unas formas que llaman los académicos liberal o progresista o futurista, y la otra forma es una forma, digamos, segura, más legal, otros dirían más conservadora. En fin, es como tendencias al usar la pedagogía para expresar las cosas. Como dirían en un matrimonio, es el tonito que se usa para expresarla. Entonces, quiero decir es que va a ser un poco controversial el tema, porque opté por la forma más conservadora, esto de la forma más segura en que ustedes pueden obrar sin correr riesgos, y al final de la tarde ustedes me comprenderán por qué ese sentido. Sin embargo, ustedes están en libertad de pensar, decir lo que a bien tengan frente a mi charla. Sobre el material de apoyo de esta charla ya fue enviado al chat de WhatsApp, tanto un material de apoyo de consulta, simplemente no es para que se dediquen a leer, pero sí esta presentación la acabé de enviar hace unos 10-15 minuticos, de pronto les es útil. Con estas dos observaciones, entonces damos comienzo ya al tema. En esta primera presentación que ven, ustedes ven la frase: la justicia informal no es sustituta, sino complementaria a la justicia estatal formal. Quiero iniciar con esta frase porque históricamente se ha entendido que la justicia en equidad es diferente y tiene otro camino distinto a la justicia formal. Y mi afirmación contundente es que la justicia formal y la justicia en equidad es lo mismo, solo que la justicia en equidad tiene un marco de acción mucho más amplio. ¿Por qué tiene un marco de acción mucho más amplio la justicia en equidad, que es la que pueden aplicar los jueces de paz? Porque el juez tiene reglamentos, o sea, todo servidor público tiene un reglamento, y el reglamento del juez ordinario es el Código General del Proceso para el caso de Colombia, y las diferentes normas sustantivas como son el Código Civil, el Código de Comercio, la Constitución Nacional, en fin. Entonces, el marco del juez formal es muy rígido y el marco del juez en equidad es muy amplio. Pero no es que vamos a cambiar la justicia formal, no, todo lo contrario. Nosotros somos colaboración a la justicia formal. Por poner el ejemplo de un huevo,
Unos serán la yema y otros serán la clara y otros serán la cáscara. Pero, en fin, hacemos parte de una unidad que se llama Administración de Justicia Colombiana. Y esa Administración de Justicia Colombiana tiene la misma fuente, tanto la equidad como la formal. Y la misma fuente es nuestra Constitución Política de 1991, específicamente artículo 116, y todos los tratados internacionales que Colombia ha pactado con otros países y reconocido por la ONU. Y además de eso, de la vigencia de los tratados, tenemos tratados internacionales sobre derechos humanos que por ser sobre derechos humanos son aplicables en Colombia, así formalmente Colombia no haya adherido a ellos. Tenemos la gracia de que por ahí solamente 1 o 2 tratados Colombia no ha adherido a ellos sobre derechos humanos, pero en todo caso son aplicables en nuestro territorio. Entonces, por eso esta conferencia se llama, esta charla se llama Jueces Ordinarios y Justicia en Equidad, o Juez de Paz y Juez Ordinario. Y mi conclusión, porque el tiempo vuela, mi conclusión, ya que entramos en el tema, es que no hay ninguna diferencia entre el juez en equidad y el juez ordinario. Sin embargo, ustedes pueden tener una libretica al lado y ir apuntando lo que me van a criticar. ¿Cómo no va a haber diferencia? Sí. Entonces pueden ir apuntando y después confrontan con las afirmaciones que hagan, porque la crítica es muy válida. Entonces, la conclusión es que no hay una diferencia sustancial entre el juez ordinario y el juez de justicia de paz. Todo lo contrario, el juez de paz tiene un marco de acción mucho más amplio que el juez ordinario. Si alguna diferencia existiera, es la amplitud que tiene el juez de paz para decidir los casos puestos a su consideración. La segunda frase es, si en esta crisis que tenemos mundial, porque no es crisis colombiana ni es crisis nueva sobre la administración de justicia, conviene esperar que el aparato judicial formal, esto es el juez ordinario, lo mejoren, le dediquen más recursos, se busquen reformas y dejar a un lado la justicia de paz o en equidad. Entonces la frase dice es que no conviene esperar la reconstrucción del aparato judicial formal. Todo lo contrario, lo que nos conviene es actuar dentro de la justicia del juez de paz y de reconsideración e ir ganándonos la comunidad en nuestro favor de la justicia en equidad e ir de esa manera colaborando con el aparato de justicia formal. Esa es la tarea que nosotros tenemos, trabajar de la mano en equipo, en colaboración con la justicia formal. Aunque se recomienda, dice la tercera frase, articular estrategias en ambos campos. Pues bien, en esta articulación de estrategias es lo que se ha llamado la justicia sistémica o la teoría general de los sistemas aplicada a la justicia. En esto se ha trabajado muchísimo, de tal manera que hay regímenes que hoy comienzan con la palabra sistema. Entonces la puesta a punto en este marco es la posibilidad de que el Distrito Especial de Bogotá o los municipios de Colombia establezcan un marco de relaciones sistémicas con la justicia formal para hacerla más efectiva. Y en ese sentido se está trabajando en Bogotá para construir el marco de las justicias de Bogotá en relación con el marco de la justicia ordinaria. Tal vez es una tarea que tenemos pendiente, aunque esa tarea se ha hecho de manera informal. En este tema, por ejemplo, quiero darle las gracias a todas las personas e instituciones que han colaborado con las elecciones de los jueces de paz de Bogotá,
En especial me estoy refiriendo a la Cámara de Comercio, pero además a la Cámara de Comercio de Bogotá, porque muchas de estas ideas son construcción de su grupo académico que tienen en conciliación aquí en Bogotá y en general para todo el país. Luego, un agradecimiento y un reconocimiento a la autoría intelectual de muchas de estas ideas a la Cámara de Comercio de Bogotá. Y eso es lo que nosotros llamamos trabajo sistémico, en que los jueces de paz debemos estar relacionados con la Secretaría de Seguridad o Subsecretaría de Seguridad, con la Secretaría de Gobierno del Distrito y en general con los municipios de Colombia para hacer un trabajo en equipo, y a la final de la tarde el camino lo tiene ganado es el ciudadano. Entonces, esa es la puesta a punto en este momento de la charla. El gran reto para potenciar las virtudes democráticas de la justicia comunitaria consistiría en, entonces, nosotros en ese sistema debemos participar para fomentar la democracia del país. En últimas, para buscar la paz de Colombia. En últimas. Sin más discusiones de qué es lo que hace un juez de paz. En definitiva, buscar la paz, buscar la democracia entre los conciudadanos. Y para eso se necesita una mente distinta, un liderazgo distinto del juez de paz. Permítame volver un poco en el punto, pero la pandemia nos sorprendió a todos. Y en esta pandemia resultaron personas con un liderazgo exquisito, poderoso, maravilloso, que le ayudaron a su comunidad a salir de estas crisis tan tremendas. Pero observen esto, salieron los innovadores, aportaron y salieron a la calle a ayudar los innovadores. La gente que no se innovó, que no estudió, que no se acercó a su vecino, pues está teniendo problemas muy serios, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico. Los negocios cambiaron, la forma de vender cambió, la forma de interrelacionarnos cambió. Y la clave de todo esto es un liderazgo de trabajo en equipo, un liderazgo socializador y un liderazgo fundado en el conocimiento, no en el conocimiento propio, sino en el conocimiento de nuestra sociedad. Todos los cambios son muy fuertes para el líder, que es el juez de paz. El líder tiene que enseñarle a los demás, además con medios tecnológicos. El líder debe ser social, esto es, debe buscar el avance y el progreso de sus conciudadanos, de su barrio y de su comunidad, no buscar el avance propio. El avance propio va por sí, por el reconocimiento social que le hagan los demás. Estos tres cambios que sufría el líder en pandemia son muy fuertes, porque antes teníamos el líder egoísta, individualista, dictador, que daba órdenes. Ese desapareció ya. Antes teníamos el líder que solamente consultaba con la almohada. Hoy no. Hoy el líder tiene que consultar con su comunidad, identificar la conflictividad con su comunidad. Y el líder anterior era como un señor que se sentaba en una silla y daba órdenes. Hoy no da órdenes, sugiere a la comunidad comportamientos sociales. Entonces observemos que esa reconstrucción democrática necesita de un cambio de liderazgo en los jueces de paz, y ese cambio de liderazgo se hace con estos tres puntos que les he mencionado. Una educación para la comunidad en general, un liderazgo colectivo y un aprendizaje general para toda su comunidad. Muy bien. Entonces, teniendo ese liderazgo, podemos decir nosotros que se permite una reconstrucción democrática de las sociedades. Un segundo punto a observar es que a partir de una valoración positiva de la realidad social, se proponen soluciones. Es una valoración positiva. Esto es, ¿qué debemos hacer? La respuesta es, ¿qué vamos a hacer? La respuesta no es, vamos a investigar qué pasó.
Claro, es necesario saber qué pasó, pero no es la fundamental. La fundamental es ¿y hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la propuesta que nos va a reconstruir democracia? ¿Cuál es la propuesta que nos va a hacer paz? Y solamente el líder innovador e imaginativo da con la respuesta correcta o muchas respuestas correctas. Recordémonos que la escuela judicial no da respuesta única correcta. Por eso estoy acá, porque la escuela judicial permite que entre muchas opciones esté una regularcita como es la propuesta mía como facilitador de la escuela. Así como hay facilitadores excelentes, hay uno regularcito como yo. Pero eso hace parte de que todas las respuestas para la escuela judicial pueden ser correctas. Entender el juez de paz que el espacio que le ofrece a los convocantes, al convocante y al convocado en el conflicto es un espacio para debatir divergencias. Vamos a encontrar puntos opuestos y la habilidad de este juez de paz en la conciliación es salirse del conflicto y proponerle a estas partes con insistencia, con imaginación, con mucha innovación en la propuesta, cuál sería una posible solución. Claro, bajo una metodología que hoy no vamos a ver, pero existe una metodología para la conciliación y no de cualquier manera uno debe entrar a la conciliación. Tiene que haber una disposición de las partes y esa disposición la consigue el conciliador con su actitud, con la transparencia que le dé al evento. Entonces, pero simplemente es como una anotación al margen mientras entramos en el tema o la escuela entra en el tema, en los métodos de conciliación y cuál es la preparación que debe tener cada juez de paz para entrar en el tema de los métodos de conciliación. Y ese espacio de conciliación y de fallo es un trámite pacífico, pero formal. Tiene que ser esencialmente formal. Les hablo desde la práctica en el sentido de que nosotros como jueces de paz estábamos acostumbrados a que informalmente hacemos audiencias. No, definitivamente no participamos de esa teoría. Nosotros que tenemos que adelantar un trámite formal para darle oportunidad de defensa al convocado, para darle oportunidad de defensa al convocante, de tal manera que las partes que están en el conflicto sepan cuál es el paso siguiente que va a dar el juez de paz. El juez de paz no puede sorprender a las partes haciendo una etapa imaginativamente salida de todo contexto. No se puede. Por eso decimos que el conflicto debe resolverse pacíficamente, pero tramitarse formalmente. Y en el tema de la resolución de conflictos tenemos que hacer una disgregación. Más adelante vamos a hablar de esa disgregación con la palabra resolver. La forma de enfrentar los serios dilemas que plantean los críticos a las justicias informales con razones importantes. Entonces, nosotros debemos estar preparados con nuestra actitud, nuestra formalidad, respeto al derecho de defensa de los demás, para poder controvertir a los enemigos de los jueces de paz, porque tenemos enemigos y la única forma para controvertir es señalando que la participación social en la resolución de conflictos permiten afianzar la paz y la democracia. Pero específicamente deseo decirles que el fin último del juez de paz es la paz y la democracia, no tanto resolver el conflicto. Quiero decir es que el conflicto, de una manera que se da en las familias, en las comunidades, se alimenta, digamos que hablando biológicamente, fagocita. Esto es, se traga las energías de los demás. Un conflicto puede acabar con una familia porque lo consume económicamente, porque lo consume emocionalmente y cada vez el conflicto va a exigir más producto de odio, de venganza, de malos tratos. A eso me estoy refiriendo.
El conflicto es un organismo vivo que consume, que traga. Entonces el juez de paz tiene como finalidad quitarle el alimento al conflicto y reformar el conflicto. Por eso les decía anteriormente, no vamos a resolver en sí el conflicto sino vamos a reformarlo bajo la teoría de los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos con nuestro actuar y con nuestras proposiciones ante el convocante y ante el convocado, quitarle el alimento del odio, quitarle el alimento del no entendimiento. Esa es la esencia del juez de paz. Con ocasión del conflicto hay que transformar el conflicto, no tanto resolverlo. Dios quisiera algún día que se pudiera resolver el conflicto social. Digamos que ese no es el objetivo. El objetivo es transformarlo y convertir un conflicto en una situación de progreso. Y ya citaremos ejemplos sobre el tema de cómo se puede transformar un conflicto. Un caso, a tipo de ejemplo, que se planteó en la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el punto, fue una conciliación que se dio entre un señor que tenía un taller de mecánica, y fue convocado por una persona que convivía con él, mujer, y a esa convocatoria de audiencia de conciliación no solamente fue una mujer, sino fueron 3 mujeres. La que convocó la audiencia y 2 mujeres más, y el conciliador, con la decencia que lo debe caracterizar y la prudencia, las dejó entrar a la audiencia, las sentó cómodamente en el lugar donde estaban, y ya al momento de definir el conflicto, el conciliador, un poco preocupado por la presencia de estas 2 personas ahí, con mucha paciencia y prudencia les preguntó a las damas: escúcheme, ¿cuál es el objeto de su presencia aquí? Entiendo que vienen a acompañar a su amiga y ya están tomándose un tintico. Si quieren abandonar la audiencia no hay problema, le esperan afuera. Y estas 2 personas dijeron: no la esperamos afuera porque estamos interesadas en el resultado del conflicto. Pues resulta que ellas tenían también interés porque habían convivido con el señor años anteriores, a la última señora que lo convocó a audiencia y conciliación. Y el juez, el conciliador o el juez de paz debió sacar una fórmula que pusiera a esos 3 intereses en conflicto tan fuertes, con iguales intereses como eran las 3 señoras, y el interés del señor de seguir sobreviviendo porque tenía su negocio, y de ese negocio dependían muchas personas. Entonces se le ocurrió a este juez conciliador proponerle una sociedad a las 3 damas y al señor para mantener el negocio, porque al final de la tarde todo el mundo vivía de ese negocio. Entonces observen que las soluciones tienen que ser innovadoras. Y la pregunta la hago, o el ejemplo loco es: ¿por qué un juez ordinario no había podido hacer eso? En cambio, el juez de paz, que tiene la potestad de la equidad, tiene más amplitud de, reitero, no de resolver un conflicto, sino de transformarlo. Seguramente después este señor y estas 3 señoras volvieron a tener conflictos, pero ya por administración de dinero, ya porque la empresa daba mucho dinero, ya porque ampliaron el objeto social, en fin, por lo que sea. Pero se transformó el conflicto. Ese es uno de los ejemplos prácticos que quiero decirles de la innovación y la transformación de un conflicto. Muy bien. Pero esas acciones son las que le dan ejemplo a la sociedad para decir nosotros: el juez de paz es transformador de su realidad social y es un demócrata y consigue la paz. Ahí está, paz y democracia. No supone la erradicación del conflicto y de las controversias, sino la construcción de. Quisiera que alguno de ustedes leyera
en voz alta, ahí en el lugar donde están, en su casa, tomándose un tinto, esas frases que están entre comillas. Les ayudo con la lectura porque nos permite a nosotros hacer un entendimiento del tema. Es una construcción de transformar un espacio social y legal en la cual los conflictos puedan manifestarse, desarrollarse con oposición y que conduzca a la supresión y que no conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia, pegándole, castigándole con tal de que tenga la boca callada. No, no se trata de eso. Se trata de transformar un conflicto para buscar la paz y la democracia. Entonces, este primer ejemplo es el que yo trato de decirle a ustedes, no tanto resolvamos, pero sí mucho transformemos. Ya las altas cortes de nuestra Colombia han señalado que una providencia se considera emitida en equidad. Este es el fundamento de lo que estamos hablando. Cuando el juez o el árbitro inaplica la ley por ser injusta. Bien puede un juez, cuando encuentra una ley muy injusta, inaplicarla, porque considera que es inicua o conduce a la inequidad, o cuando busca la solución del caso por fuera del ámbito legal. Pero agregan las cortes, pero en ningún caso supone que el juzgador pueda prescindir de la motivación, de las pruebas, así el fallo sea en conciencia o en modalidad de equidad. Entonces aquí nos queda un punto bien claro y es el siguiente. Por más que el fallo sea en equidad, tiene que haber una motivación por qué hubo el fallo. No hay que decir en el fallo, y el juez de paz dijo esto, pero sin explicarlo. Toca explicar por qué adoptó ese fallo. Ya colocamos el ejemplo. Y de todas maneras tiene que respetar el ordenamiento jurídico vigente, que es otra equivocación que tenemos. El juez de paz debe respetar las normas de Colombia. El juez de paz debe respetar nuestra Constitución. El juez de paz debe respetar los convenios internacionales, sobre todo aquellos en materia de derechos humanos. El juez de paz, digamos que tiene que ser más conocedor que un abogado. Tiene que ser más conocedor del abogado, porque el abogado conoce la ley, pero el juez de paz debe conocer la costumbre social, los usos de su comunidad, el cuerpo legislativo de toda su nación, el cuerpo legislativo de los tratados internacionales en el tema que esté tratando. Por eso es importante que un juez de paz se especialice en algunos temas, porque le da un contexto universal sobre lo que puede ser una solución al conflicto. Y les pongo un ejemplo. Tal vez en alguna ocasión me informaron que a este evento iban a asistir los jueces de paz de fuera de Bogotá y espero que sea así. Y espero que haya asistido un juez de paz de Casanare o unas jueces de paz de Casanare para el ejemplo que les voy a colocar. Se salió del corral un maute o una novilla infortunadamente sin marcar, sin ponerle el hierro, y se salió a la calle solita en medio de la vía pública que separaba las fincas o hatos de dos personas. Ambas personas vieron la novilla en la calle y ambas personas quisieron decir, esa novilla es mía, es de mi finca. Ambas se disputaban la propiedad de la ternerita o el maute. Entonces, le sometieron el caso al juez de paz de Nunchía, Casanare, por poner un ejemplo, de Támara o de Poré, en fin. Hablo de una población ganadera. Y el juez de paz, muy ingenioso, invitó a las partes a conciliar, las partes no conciliaron, y decidió practicar una prueba para determinar la propiedad del ganado. Escuchen, ordenó practicar una prueba, lo que quiere decir que el juez de paz puede hacer acopio de pruebas en su decisión al tener fracasada la conciliación.
Y la prueba que decretó este juez de paz, o que podía decretar, fue la siguiente. Invitó a los dos presuntos dueños de la novilla a tomarse un tinto en su casa. Y soltó la novilla mientras ellos tomaban tinto y conversaban sobre el clima de la población de Pore. Soltó la novilla. Y la novilla buscó su querencia natural y llegó al potrero donde siempre se había criado. ¿Qué dijo el juez de paz? En vista de la querencia natural de los animales de buscar su territorio conocido, esta novilla anduvo por tal lugar, buscó tal finca e entró al potrero tal. En esa consideración considero que la novilla es del dueño fulano de tal. Esa motivación que hace es la que exige la Constitución que haga el juez de paz. Explicar por qué tomó la decisión. Y los grandes errores que hemos visto aquí en la sala disciplinaria es de que el juez de paz no motiva, no explica, no hace acopio de las pruebas. Ese es un gran error. Por eso insisto en que el juez de paz tiene mayor amplitud, pero tiene las mismas obligaciones del juez ordinario. Debido proceso, motivar sus decisiones. Es obligatorio aplicar las técnicas de conciliación en el momento en que esté haciendo la conciliación. Porque a propósito de las próximas charlas, el juez de paz tiene dos productos para la sociedad: una buena conciliación y un buen fallo. Bien, el tiempo pasa muy rápido y estamos solamente iniciando nuestra capacitación. Como sé que hay preguntas, entonces paso al espacio de las preguntas y ahí dispondrá ya la Escuela Rodrigo Lara Bonilla de la continuación de estos temas. Digamos que por hoy me hice un acopio de un lenguaje tranquilo y sencillo para darle la bienvenida a los jueces de paz de Casanare con un ejemplo de Casanare, un ejemplo de ciudad y un taller de mecánica, para que la vida práctica nos vaya diciendo hay que fomentar la innovación, la formalidad y aprovechar las circunstancias de que el juez de paz tiene un marco de acción mucho más amplio que el juez ordinario. Queridos amigos de la Escuela Judicial, ya de mi parte pueden disponer de las preguntas que tienen por ahí a la mano. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Peña. Muchas gracias por su muy clara, precisa y técnica disertación. La primera, doctor Peña, ¿son excluyentes la equidad y el derecho? Esa es una pregunta muy importante y quizás desde los griegos se ha tratado de explicar si hay diferencia. Entonces a Aristóteles le preguntaron por ahí en sus disertaciones con sus alumnos cuál era la diferencia entre justicia y equidad. Y al decir de Aristóteles dijo, pues no hay diferencia, es lo mismo, solo que la equidad es mejor. Entonces nosotros iniciamos la charla diciendo que la justicia y la equidad y los jueces de paz son la complementariedad exacta que necesita la justicia ordinaria. Cuando la norma es oscura, cuando la norma es vacía en un caso específico, el juez ordinario está facultado para aplicar la equidad. Lo que yo quiero decir en este caso es que los jueces de paz deben conocer el ordenamiento jurídico, deben conocer de las leyes colombianas, aplicar las leyes colombianas y en caso de vacío aplicar la equidad, igualmente que un juez ordinario. Lo que quiero manifestar en una posición más o menos conservadora en esta charla es erradicar el concepto que hay en los jueces de paz, que los jueces de paz pueden fallar de cualquier manera. No pueden fallar de cualquier manera. Tienen que conocer el ordenamiento jurídico, tienen que conocer nuestra Constitución y tienen que conocer los tratados internacionales que en su conjunto forman la legislación colombiana. Y una vez descubierto que el caso sí tiene ley, pues deben aplicar la ley.
pero una vez descubierto que el caso no tiene ley, ahí sí deben aplicar la equidad. Por eso les coloqué estos ejemplos del ganado de Casanare y de las 3 señoras que fueron a la audiencia de conciliación, porque un juez ordinario no podía resolver 3 uniones maritales de hecho en la misma conciliación. Entonces los ejemplos los buscamos de tal manera que pudiera presentarse la aplicación de la equidad en ese justo momento. Y esa es la esencia del juez de paz, sobre todo cuando está en asuntos de orden comunitario. Los conflictos de orden comunitario necesitan equidad esencialmente porque la justicia comunitaria tiene muy poco reglamento. Y ahí es donde se necesita un juez de paz con imaginación, con cultura de su ciudad, con cultura social, con cultura universal, con mucha transparencia, con honestidad, ético en su decisión. Entonces vamos a complementar la justicia ordinaria con fallos excelentemente éticos, excelentemente transparentes, excelentemente imaginativos e innovadores que conduzcan, ya dijimos, no vamos a resolver el conflicto, vamos a transformarlo en un momento de paz y a construir democracia. Doctora Marley Lucero, creo que en estos términos pudiese contestar esa pregunta que me ha formulado a propósito de la temática. Muchas gracias, doctor Peña. Doctor Héctor, ¿se puede desconocer el derecho en los fallos de equidad? Definitivamente no. Nosotros tenemos que acudir, en primer lugar, al respeto de los derechos fundamentales, y el respeto de los derechos fundamentales están ordenados en los tratados. Y Colombia afortunadamente ha adherido a todos los tratados de protección de derechos humanos y derechos fundamentales. Luego ya estamos cobijados por los derechos fundamentales y los principios universales sobre la convivencia pacífica. En esos temas, digamos que no necesita uno saber otro idioma ni ser muy ilustrado en el punto, basta considerarse ser humano y decir, yo afecto la dignidad de una persona con este fallo, afecto la vida de una persona con este fallo. Si digo esta frase en la conciliación, acabo con la dignidad de una familia o la protejo. Entonces, esencialmente el juez de paz en la conciliación en el fallo debe proteger dignidad y vida humana antes que todo. En segundo lugar, sí debe conocer a plenitud la legislación colombiana porque no puede dictar fallos contrarios a la norma cuando hay norma. Tiene que aplicarlo cuando hay norma. Entonces, ¿por qué traje a colación este punto de la práctica de los jueces de paz? Porque nos habían criticado, doctora, con razón, además con razón, de que llevábamos mucho tiempo en conferencias teóricas. Sí, cierto, mucho tiempo en conferencias teóricas y hay que hacerlo un poco más práctico. Entonces, ¿qué es lo práctico para esta respuesta? Que la mayoría de sanciones y exclusiones que se dieron a jueces de paz, ahí antes se llamaba Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y hoy se llama Comisión Seccional de Disciplina Judicial, la mayoría de sanciones se dieron por un desconocimiento e inaplicación del derecho. Entonces ahí aprendimos con sangre que nos toca aprender la legislación que está informando el tema específico. Eso no es difícil, pero quitarnos el concepto de que somos anarquía dentro del sistema jurídico. No podemos ser anárquicos en el sistema jurídico, todo lo contrario. La Constitución nos obliga a aplicar las normas del sistema jurídico. Ahora, ¿dónde es esencial el juez de paz? Cuando no hay norma o es oscura. Y por eso me preocupé de citar estos dos ejemplos donde no hay norma o es oscura para que el juez sea imaginativo e invente su propia norma. Pero no la invente
digamos, contrariando la vida o la dignidad de las familias. No, tiene que inventarse una norma que proteja aquí la paz y la democracia. Gracias, doctora María Lucero, por esa segunda pregunta. A usted, doctor Peña. ¿El conciliador en equidad debe conocer el derecho nacional y convencional? Esencialmente sí, definitivamente sí. Y yo diría una cosa más, y es de que conociendo la convencionalidad en materia de derechos humanos, conoce todo. Porque es que las decisiones se pueden manejar por principios sin saber exactamente el apego a la ley. Pero si nosotros reconocemos la existencia del debido proceso, pues previamente notificamos al convocado para que acepte la justicia de paz. Eso es de elemental juicio, el derecho de defensa. Entonces, el debido proceso incluye el derecho de defensa y hay que dar la oportunidad al derecho de defensa. Con ese principio del derecho de defensa, con ese principio del debido proceso, ya nosotros podemos desarrollar un gran camino siempre protegiendo a ambas partes. Si yo le doy la oportunidad al derecho de defensa al convocado, también debo darle la oportunidad al derecho de defensa al convocante en iguales condiciones, porque el juez de paz no es abogado del convocante. El abogado no representa los intereses del convocante, representa al Estado para hacer democracia y paz. Luego, la misma oportunidad que le da el uno, la misma oportunidad se le da al otro. Claro, eso lo desarrolla nuestro Código General del Proceso para el caso específico. Pero si yo, juez de paz, tengo claro que ambos tienen el derecho de defensa, pues no voy a hacer cargadilla a un lado ni al otro, violando el principio de derecho de defensa. Les pongo otro ejemplo muy sencillo. El papá da una orden en casa al hijo. Le dice, hijo, debes hacer tal cosa. Y el hijo le contesta, no, papá, porque estoy en desigualdad de condiciones con mi hermanita, porque a mi hermanita no le ha dado la misma orden. Ejemplo típico. Mija, hija, vaya, lave la loza. Y la niña le contesta, no, papá, porque usted no le da la misma orden a mi hermanito. Entonces ya empieza la diferencia de sexos, la distinción de género. Ya no hay igualdad de género. Es un raciocinio elemental. Digamos lo que yo no voy a preocupar a los jueces de paz diciéndoles, entonces nos toca estudiar derecho. No, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo es que con un juicio elemental de valores humanos, nosotros podemos conocer el derecho. Eso es así, y todos los abogados lo entienden así. Rara vez un abogado tiene conocimiento de toda la normatividad. Cada vez que a un abogado se le presenta un caso, investiga la normatividad aplicable. Eso es lo que debe hacer el juez de paz. No le estoy exigiendo que se sepa todo, no. Le estoy diciendo que investigue sobre las normas aplicables al caso concreto. Si no hay norma, aplique las normas de su sociedad, de su barrio, de su comunidad, que den paz y democracia. Pues bien, no son, digo yo, cosas difíciles, pero sí se necesita cierto espíritu de trabajo en equipo, cierta sensibilidad social, ser un líder comunitario. Siendo un líder comunitario, uno desde el nacimiento ya entiende los valores sociales buenos que deben infundirse a una sociedad como tan conflictiva, tan difícil, tan dispara, tan diferenciada como la sociedad colombiana. Entonces, doctor Peña, ¿cuál es su mensaje con su experiencia como juez de la República, como magistrado, en esa amplia trayectoria al servicio de la rama judicial? ¿Cuál es su mensaje a los jueces de paz? ¿Qué responsabilidad les cabe cuando no actúan, como usted lo dice, en equidad, cuando no actúan con transparencia, con ética, con honestidad? Y a propósito de esta época también de que se acercan las elecciones. Pues muy triste porque se da un mal ejemplo a la sociedad, porque el juez de paz es mirado como un líder de comunidad.
Y entonces el ejemplo que le da a los jóvenes, el ejemplo que le da a la niñez es muy negativo y de alguna manera estamos repitiendo lo malo. Pero también tengo la fortuna de conocer que los ejemplos buenos también se propagan y son ejemplo para la posteridad. Qué rico reconocer en familia, decir, el abuelo era tan justo que tomó esta decisión. Sucede en todas las familias colombianas el homenaje que se le hace a estos líderes comunitarios, sin necesidad de decir que es líder, pero la historia después lo reconoce como líder. Entonces, el mensaje en este momento para todos es que necesitamos ese juez de paz, líder con las características ya mencionadas por la doctora Mari Lucero, para el progreso de nuestra sociedad, para el ejemplo a las futuras generaciones. Si no damos ese ejemplo, seguramente vamos de tumbo en tumbo al caos. Y lo que queremos es que los jueces de paz sean ejemplo en su comunidad y conduzcan a su comunidad a la paz. Diría yo que el mensaje es: practiquen los valores, que por esa vía es la vía más segura para llegar a la paz de Colombia. Eso sería, doctora Mari Lucero, una respuesta en este momento. Nuestro agradecimiento especial al doctor Héctor Enrique Peña Salgado, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por sus claras y ponderadas explicaciones sobre quienes ejercen la figura de jueces de paz y de reconsideración en nuestro país. Esa diferencia que nos ha hecho entre jueces de paz y reconsideración y jueces ordinarios, que nos hace comprender que materialmente toda conciliación se realiza en derecho y en equidad, pues al final satisfacen los intereses de las partes. Y de esta manera la diferencia que existe entre la conciliación en derecho y en equidad, que es meramente orgánica, esto haciendo referencia a los requisitos que debe tener quien tiene la posibilidad de intervenir como conciliador en este proceso y brindando herramientas para la solución pacífica de los conflictos. Como bien lo mencionaba nuestro formador, el doctor Peña, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la equidad. Un agradecimiento especial a todos los servidores, servidoras judiciales y desde luego a todos los jueces y juezas de paz y reconsideración que se han interesado en esta conferencia donde se ha hablado de la importancia de su papel en el desarrollo de todos los procesos democráticos. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y para terminar, como siempre, nos despedimos con una frase alusiva a esta temática tan claramente expuesta por nuestro formador invitado. Es una frase del humanista, filósofo y pedagogo español Juan Luis Vives. La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Muchas gracias a todos y todas. Un feliz día.